Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Y el día de hoy, hermanos, continuamos con esta miniserie de enseñanzas que llevamos los domingos, la cual hemos titulado Venciendo el cansancio espiritual. Venciendo el cansancio espiritual, y si usted es de los que anota, ese es el tema número 3, y le vamos a poner como tema la paradoja del descanso en la insuficiencia. Y quiero que lo veamos de esta manera, porque cuando oímos la paradoja quizás algunos no estén familiarizados con este término, y este término de paradoja significa un hecho o una expresión que aparentemente suena contraria a la lógica. Entonces, cuando estamos hablando de paradoja, estamos hablando de algo que cuando lo escuchas, pues suena un poquito contrario a la lógica humana. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del descanso en la insuficiencia. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber descanso en la insuficiencia? Suena contrario a la lógica. Sin embargo, en la palabra de Dios, las cosas son todavía más complejas de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿verdad? La palabra de Dios es más alta que nuestros pensamientos, es más profunda de lo que nosotros normalmente podemos llegar, y muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero la palabra de hoy nos va a estar anivelando, ahora sí que el piso, ¿verdad? El suelo, para que podamos captar bien qué es lo que la palabra nos habla cuando nos habla de la insuficiencia y que podemos descansar en ella. Y tú quizás puedas decir, bueno, ¿cómo se puede tener paz o tranquilidad cuando quizás estás pasando por una situación difícil? O pudiera decir, ¿cómo puedo yo tener paz, Josué, si fíjate que esta vez pues me corrieron de trabajo? O Josué, ¿cómo puedo encontrar la paz si la verdad no tengo para la renta? O ¿cómo puedo encontrar la paz si me pasó esto en mi salud y quizás te dieron una mala noticia en tu salud y dices, ¿cómo puedo yo encontrar paz en eso y tranquilidad? Y desde una perspectiva humana, pues pareciera contradictorio decir que vas a encontrar paz en la enfermedad, que vas a encontrar paz en la insuficiencia. Desde la lógica humana parece contradictorio. Sin embargo, el Señor nos habla que podemos encontrar paz, descanso, tranquilidad en la insuficiencia, en las situaciones difíciles. Podemos decirlo también de esta manera, encontrar paz en la insuficiencia. Estamos hablando en el momento cuando tú te sientes con mayor vulnerabilidad, cuando te sientes vulnerable y dices, estoy totalmente vulnerable ante esta situación, no sé qué hacer. Esa es insuficiencia. Cuando sabes que pues ahora sí te llegó a tus límites y dices, pues ya de aquí no sé más qué hacer, sientes como una impotencia de no poder hacer nada. Estamos hablando de esa insuficiencia. Y en el reino de Dios, esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que la lógica de Dios trasciende nuestra lógica, que la lógica de Dios no es igual a la nuestra. Y la Biblia nos habla muchas historias, pero quiero que veamos una historia que pasó con Moisés. Y le invito a que vaya conmigo en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Sabemos que Moisés fue escogido por Dios para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, lo sabemos. Pero llegó una ocasión donde el pueblo se quejó, donde el pueblo lloró a Moisés, porque querían carne. Se habían cansado de comer el maná de Dios y le pedían a Moisés, danos carne, Moisés. Y Moisés, al ver el pueblo llorar y al ver el pueblo quejarse, se desespera. Y te puedes imaginar la imagen de Moisés diciendo, pues, ¿tanta gente?
y todos pidiendo carne, ¿cómo en su lógica humana, cómo voy a darles carne a tantísima gente? Si los puros soldados eran 600,000, los puros a pie, los puros soldados, ahora te imaginas sin contar mujeres y niños. Entonces, nomás 600,000 ya era una cantidad grande. Y para él, pues, había una insuficiencia, porque tenía un pueblo que por un lado estaba llorando y pidiendo carne, y por otro lado decía, ¿cómo les voy a dar yo carne a tantísima gente? Y dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y dice el 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dice el versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Hace una pregunta. ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? Y dice el 14, no puedo yo, ¿qué dice? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y aquí vemos a Moisés. Moisés llega un momento en el que, ahora sí que podemos decir, llega delante de Dios y es honesto con el Señor. Le dice, Señor, yo no puedo soportar solo a este pueblo. Me es pesado. Y yo creo que ese es el primer paso que el Señor busca. El primer paso que el Señor busca es que sepamos que nosotros no podemos. Nosotros no podemos. El Señor sí puede, nosotros no. El Señor busca que todo creyente y cada uno de nosotros busque el descanso en el Señor. Que busque todo lo que necesitamos en el Señor. Que reconozcamos primeramente que no podemos solos. Que reconozcamos nuestra insuficiencia. Y que podamos confesar como Moisés, solo no podemos. Solo no puedo. Y Moisés fue honesto acerca de su incapacidad ante Dios. Lo confesó delante de Dios, confesó sus limitaciones. Y eso lo podemos llamar así, es un paso crucial. Un paso crucial hacia el descanso, porque nos lleva a depender totalmente de Dios y no de nosotros. Pero quiero que note usted que Moisés no solamente estaba diciendo que no podía, sino que usted puede ver que Moisés estaba cansado. Estaba completamente cansado. Él decía, yo no puedo, solo no puedo, Señor. Pero yo le pregunto, ¿estaba Moisés solo? No. ¿Que no iba Dios delante de él? Sí. En Éxodo 3, no lo tiene que buscar, lo puede leer en la pantalla si gusta. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 10. Vemos el llamamiento de Moisés. Se lo leo nada más. El versículo 10 dice, Éxodo 3, 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dice el 11, entonces Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿quién soy? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Le dijo, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y yo quiero que usted note que Moisés, cuando el Señor le dice, te voy a usar, tú vas a ir y vas a llevar a mi pueblo hacia la libertad, él podía entender y decía, pero ¿yo? Sabía que él no podía solo. Por eso le dice lo siguiente, versículo 12, y le respondió, ve, porque yo estaré, ¿qué le dijo? Contigo. En esos versículos del 10 al 12 podemos ver el llamado de Moisés. Segundo, Moisés diciendo, yo no puedo solo. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero el Señor le estaba diciendo, ve porque yo estaré contigo. El Señor le decía, yo voy a estar ahí. Eso significaba, no importa quién seas tú, Moisés. No importa tus fuerzas, no importa tus debilidades, no importa tu falta de capacidad o cuáles sean tus insuficiencias. Yo te estoy llamando, Moisés. Y el Señor cuando llama,
Él capacita. Pero también le dijo, por si no te queda claro, Moisés, yo estaré contigo. Él iba con él. Él mismo, el Señor, lo escogió. Y si Él lo escogió, Él lo acompañaría y no estaría solo. Y yo le pregunto, ¿no era Dios quien hacía descender el maná del cielo? ¿No era Dios quien dividió el mar rojo y los hizo pasar el mar en seco? ¿No era el mismo Dios el que hizo venir las plagas a Egipto con mano fuerte? Entonces, ¿por qué Moisés se enoja? Entonces, ¿por qué Moisés se sentía solo? ¿Qué acaso no había mostrado el Señor su poder? ¿Qué acaso el Señor no le había mostrado que Él era el que los llevaba? El Señor era el Señor de los imposibles. Sin embargo, Moisés estaba, no puedo, solo. No estaba solo Moisés. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Moisés, mejor que nadie, lo sabía muy bien, pues había visto al Señor obrando todos estos milagros. Moisés lo sabía muy bien, pero sabe una cosa, muchas veces la insuficiencia nos ciega y de repente llega la insuficiencia a nuestras vidas y no podemos ver más allá de nuestra incapacidad. Es como si nos bloquearan la vista y nomás lo único que vemos es nuestra insuficiencia. No puedo, no puedo, no puedo. Y de repente se nos sale hay que ser realistas. Es que no se puede, hay que ser realistas. Y empezamos a decir, pues, Señor, tú dices en tu palabra, pero yo no puedo. Y hay que ser realistas, Señor. No hay suficiente, Señor, no hay esto, no hay aquello. Y empieza uno con sus argumentos y ciega la vista. Aunque el Señor está ahí con Moisés, su vista estaba cegada. Y no podía ver más allá de su insuficiencia. El Señor es el que llama las cosas que no son, ¿qué dice la palabra? Como si fuesen. Con una palabra fundó la tierra, con una palabra hizo los cielos y la tierra. Con una palabra el Señor hacía todo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dice Romanos capítulo 4, versículo 16, se lo leo. Romanos 4, 16, dice así. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y dice el 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y por el cual con su palabra sustentaba todas las cosas, Él le había dicho a Moisés, yo estaré contigo. Moisés no tenía motivos para dudar, ¿sí o no? No tenía motivos. Su realidad era muy diferente a la realidad que veía Dios. Él decía, hay que ser realistas, esto es lo que veo esto es lo que veo enfrente de mí, pero el Señor decía, yo no veo eso que tú ves. ¿Cometió errores Abraham también? Así como Moisés. Claro que sí, aquí no está hablando en estos versículos de Abraham, por la fe de Abraham. Y cuando hablamos de Moisés, también cometió errores también, como en este caso, el poner sus ojos en la insuficiencia. Llegaría un tiempo en el cual Moisés se cansaría. Y aquí está. Moisés llegó a un cansancio espiritual. Conocía a Dios, lo conocía bien. Había visto todas las obras del Señor. Sin embargo, llegó un momento en que escucha al pueblo y en lugar de correr a Dios, se deja llevar. Y se dejó llevar por el pueblo y empezó a olvidarse de aquel Dios que le había dicho, yo estaré contigo,
Cuando usted ve el versículo 8, también le está diciendo aquí en el versículo 8, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando vemos, nos está hablando en este capítulo 4 de Romanos, nos está hablando de Abraham. Abraham también era una persona que el Señor, que por su fe se le llama el padre de la fe. Él le creyó a Dios también. En este versículo 8 le dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y dice, conforme a lo que se le había dicho. Fíjate que tiene una similitud entre Abraham y Moisés, porque a Moisés se le había dicho, yo voy contigo. A Abraham también. El Señor le dijo, lo sacó de la tierra de su parentela, de la tierra de sus padres, para llevarlo a un lugar que Él le mostraría. Y el Señor lo estaba guiando. Así como tanto Moisés y Abraham, los dos estaban siendo guiados por el Señor. Y Abraham en este versículo 8 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y dice, conforme a lo que se le había dicho. Se recordaba lo que el Señor le había dicho. Y luego dice, así será tu descendencia, le había dicho el Señor. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, que aparte de que ya tenía cercano a los 100 años, Sara era estéril. Y aún así, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo como ya muerto, dice, siendo casi de 100 años, ni tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara. Y muchas veces, hermanos, el Señor nos muestra su poder una y otra vez. Suple tus necesidades, suple aquella necesidad que tenías y le rogabas al Señor y la suple. A veces estás enfermo y el Señor te sana y tú ves esa sanidad del Señor milagrosamente y te rescató de esa enfermedad. Pero parece que al pasar del tiempo se nos olvida. Y de repente se te olvida, así como Moisés. De repente te sientes solo. Y quizás hasta lloras y te enojas y te cansas como Moisés. Y comienzas a tratar de resolver las cosas por tu lógica. Vamos a resolverlo por la lógica. Dice que ser realistas. Y nuestros pensamientos humanos, hermanos, no son los mismos pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y nos quejamos, y viene el cansancio espiritual, como llegó a Moisés, y llega hasta un punto que se hace depresivo. Fíjate lo que dice, regresemos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 15. Dice así. Números, capítulo 11, versículo 15. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. En Números 11, 15, vemos a Moisés hablando con el Señor y le está diciendo, Señor, si no vas a hacer nada aquí con ellos, Señor, pues mejor dame la muerte. Su cansancio había llegado hasta tal punto que le podemos llamar el día de hoy un cansancio depresivo. Que decía, no, ya mejor prefiero que me mates, Señor. ¿Usted cree que Moisés había cansado? Sí, y duro, porque para decir, Señor, mejor dame muerte, si tú vas a estar así conmigo, mejor dame muerte, estaba cansado. Y sabe que todos en nuestro caminar cristiano, vamos a llegar a un momento de cansancio. Va a llegar un momento en el que te vas a cansar. La cuestión es no si te vas a cansar o no, la cuestión es ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder cuando llegue ese momento? ¿Cómo vas a responder ante el cansancio? Hemos hablado los pasados jueves acerca de las pruebas que vendrán. Hemos hablado del libro de Santiago y dijimos que todos vamos a pasar por las pruebas. Y las pruebas son necesarias porque las pruebas nos llevan a una madurez. Las pruebas son necesarias porque es la prueba de nuestra fe que nos lleva hacia la madurez en el Señor, la madurez espiritual. Y todos en un momento de su vida cristiana se van a topar con pared.
cuando el Señor va a poner a prueba tu fe. Y vamos a ver, dice el Señor, en dónde está tu confianza, en dónde está tu fe. Y el cansancio es una de esas pruebas de la fe. ¿Qué harás? ¿Cuál será tu respuesta? Ahí Números capítulo 11, versículo 18, continúa diciendo: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Y luego dice, ciertamente mejor nos iba en Egipto, decían el pueblo. Dice, Jehová pues os dará carne y comeréis. Y fíjate lo interesante de esto que dice el versículo 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, dice el versículo 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. ¿Y qué dice? Y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Yo veo como que provocaron al Señor, ¿sí o no? Moisés, cuando escucha estas palabras, él inmediatamente seguía pensando con su mente realista. ¿Cuántas veces no sigues pensando con tu mente realista cuando el Señor está diciendo algo? Entonces sigues pensando, no, pero ¿cómo? Y el Señor te dice, no, si yo soy, pero ¿cómo? Es que hay que ser realistas. Fíjate lo que dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Todavía seguía sin creer. Todavía seguía pensando con su mente realista y decía, ¿un mes? Si yo le batallaba, decía Moisés, para darle de comer carne, tan siquiera yo creo un día o una porción a todos, y tú dices que no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, un mes, a tanta gente. Dice el 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? Y dice, ¿o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Puede ver su mente realista? Dice el 23. Entonces Jehová respondió a Moisés. Fíjese la respuesta del Señor. ¿Acaso se ha cortado la mano de quién? ¿De Jehová? ¿Se puede imaginar a Dios diciendo, ¿en serio, Moisés? ¿En verdad me preguntas esto, Moisés? Yo que te saqué de Egipto, yo que hice venir las plagas, yo, Moisés, que los he traído con brazo fuerte, los he guardado, los he cuidado, abrí el mar rojo para que pasaran en seco. Yo, Moisés, que te llamé en medio de la zarza ardiendo. ¿Se puede imaginar? Dile que está a tu lado, ¿en serio dudas de Dios? Dile al otro, no, ¿verdad? Respóndele, dígale, no, nunca. No dudes de Dios. Dice el 23, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Y sabes qué nos dice el Señor? Nos sigue diciendo, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Y fíjate lo que continúa diciendo, dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. El Señor le decía, ¿ah, sí, Moisés? Pues vas a ver, lo vas a ver tú mismo. Dice el 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y dice 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices
El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Otra versión dice, el que menos recogió agarró 50 de ellas, decía en otra versión. ¿Te imaginas? Era suficiente para un mes. Y el que menos recogió, o sea que tenían bastante. Y dice el 34, y llamó el nombre de aquel lugar, estamos en el 33. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy, muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá. Dice, tumbas de la codicia. Esto significa. Tumbas de la codicia. ¿Te imaginas? Dice este versículo, dice, por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿qué? Codicioso. Estas palabras son fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba dando todo lo que necesitaban. ¿Sí o no? Todo lo que necesitaban el Señor se los estaba dando. Sin embargo, codiciaron. Porque por algo el Señor dice ahí, sepultaron al pueblo codicioso. Fue un pueblo codicioso. Y una persona codiciosa es una persona que nunca está contenta con lo que el Señor le da. Nunca. Esa es una persona codiciosa, siempre quiere más y más y más. Y la codicia es un deseo excesivo, una avidez, un afán por poseer bienes, riquezas, estatus o lo que sea. Y muchas veces ni siquiera lo necesita. Esa es una persona codiciosa. La codicia es no estar felices con lo que Dios nos da. Es no tener contentamiento. Y nosotros ante la insuficiencia tendemos a sentirnos inseguros, con miedo, avergonzados, inútiles quizás, inferiores. Estos sentimientos afectan nuestra motivación, nuestras emociones, nuestras fuerzas y te cansas. Y Dios le decía a Moisés y nos dice también a nosotros, tranquilo. En inglés, ¿verdad? Take it easy. Relájate, ¿verdad? Relax. No estás solo. ¿Quién va contigo? El Señor. El Señor le decía a Moisés, tú no puedes darle de comer a toda esta gente, pero yo sí. Yo sí puedo. Para el Señor bastaba decir una sola palabra y sería hecho. ¿Qué le dijo? Ve y háblale a la roca, y cuando la hables va a soltar agua, ¿sí o no? El Señor le podía haber hecho de cualquier otra manera. Moisés tenía que haber tenido una actitud correcta y venido delante del Señor y haber dicho, no, sí, el Señor lo puede hacer, si Él quiere. Solo le bastaba una palabra del Señor para hacerlo. Nuestro descanso, hermanos, no depende de las circunstancias externas. No depende de nuestros sentimientos, sino depende del carácter constante y fiel de Dios. De eso no depende, porque Él es nuestro proveedor. Vayamos a nuestro texto base de esta serie, Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29 al 31 hemos tomado como base. Y dice de la siguiente manera. Lo leo del 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ningunas. Está hablando de una persona que completamente ya no tiene fuerzas. Él las multiplica al que llega delante del Señor cansado, sin fuerzas. Dice el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Y quiero decirle que cuando hablamos de estos versos, nos está hablando de que el cansancio es inevitable. Porque por algo, cuando el profeta Isaías hablaba en el versículo 29 y dice, Él da esfuerzo al cansado, significa que iba a llegar el cansancio, que estaban cansados. Y todo creyente va a pasar por él, por el cansancio. Pero no se debe quedar ahí. Debe de encontrar sus fuerzas en el Señor. Todo creyente va a pasar por él, pero renueva y encuentra nuevas fuerzas en el Señor. Por eso dice la frase, cuando vemos aquí, Él da esfuerzo, está enfatizando la idea de que Dios es una fuente inagotable de fuerza. Es una fuente inagotable de energía, de apoyo para todos. No se agota y puedes encontrar ahí tus fuerzas, especialmente en los momentos de cansancio, donde te sientes mayormente debilitado, donde ves que hay una insuficiencia, cuando estás en el punto de tu vida donde ya no sabes si reír o llorar. Ahora sí ya no sé qué hacer. O ya no sé si me pongo a reír ya como loquito, ¿verdad? O si te pones a llorar, porque dices, hay una insuficiencia. Y va a llegar ese punto. Va a llegar ese punto donde te vas a topar con pared porque tú ya no puedes. Quizás porque ves la realidad y dices, no, pues en mi realidad no se puede. Pero eso es solo, lo hace el Señor para recordarte tu fragilidad. Lo hace el Señor para recordarte tus limitaciones, para recordarte y hacerte saber que si obedecemos la voz de Dios, no nuestra voz, no lo que vemos nosotros, el Señor es el que obra. Y el Señor es el que sustenta. Y es el que nos da las fuerzas. Por eso decíamos la paradoja, porque según la lógica humana, en el mundo el descanso suele vincularse a las condiciones externas. Si tienes dinero en el banco, pues puedes descansar. Si tienes, no sé, trabajo, puedes descansar. Si tienes la alacena llena, puedes descansar. Si todos los biles están pagados, puedes descansar. Si la casa se pagó, puedes descansar. Y todo se le atribuye a las situaciones externas al descanso. Pero en el Señor no. Muchas veces dicen las personas, yo descansaré cuando resuelva mis problemas. Cuando tenga suficiente, tendré paz. Entonces ahí seré fuerte y seré capaz y seré autosuficiente, dice. Pero el Señor propone algo más radical. Y el Señor dice, el descanso no depende de tus circunstancias. No depende de lo que esté en tu banco o en la alacena o en los biles o nada de eso. Tu descanso proviene de una conexión íntima con el Señor. De ahí proviene tu descanso, de ahí proviene tu paz. La paz no proviene por ser autosuficiente, sino por reconocer que no somos autosuficientes, que somos dependientes de Dios. Y si eres dependiente de Dios, si Dios va contigo, entonces, te pregunto, ¿crees que Dios puede resolver tus problemas? Amén. Pero dígalo como que si de veras lo cree. Amén. Ya soy yo mejor. ¿Tú crees que Dios puede resolver cualquier situación? Yo lo creo. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué a veces miras a la insuficiencia? Si lo crees, entonces no mires a la insuficiencia, sino ve al que da todo y corre a Dios, al que es tu socorro, al que es tu fortaleza. Nosotros podemos descansar en Dios, aún en nuestra debilidad, aún cuando hay insuficiencia. Puedes descansar en Dios. Muchos confían en Dios, pero cuando llega el momento de la insuficiencia, se la piensan, así como
así como Moisés. Llega el momento de la prueba. Y cuando llega el momento de la prueba, muchos creyentes inmediatamente, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si Señor, si te sirvo, si voy a la iglesia, no falto. Ahí estoy siempre, es más, sirvo en la iglesia quizás, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Pierden su esperanza, se deprimen, caen en el cansancio, aún sabiendo que el Señor es el dador de las fuerzas, que el Señor es el que suple todas las cosas y que nada se escapa del control de Dios, ¿sí o no? Nada se escapa de su control. Otros angustiados porque ganó Trump y andan angustiados. Digo, ¿qué no el Señor es el que pone y quita reyes? Y a veces llegan unos angustiados y dicen, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mejor ponte a orar. El Señor tiene el control de todas las cosas. Fíjate, Job capítulo 1, versículo 7, nos habla cómo una vez o un día vinieron los hijos de Dios y con ellos vino Satanás. Dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice el 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es el 10, ¿no has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Y dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice el 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Y déjeme decirle lo que significa esto. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Le está diciendo, Satanás, tienes permiso para tocar esas áreas. Todo lo que tiene. Solamente le dijo, no pongas tu mano sobre él. Señor, permitiendo que pusiera mano sobre todas sus pertenencias, sin embargo, le dijo, su vida no la vas a tocar. Y esto es la paradoja del descanso en la insuficiencia. Porque humanamente la debilidad se ve como un obstáculo, pero en Cristo es una puerta para su gracia. Él mismo permite cosas como le permitió a Job. Permitió a Satanás que tocara las cosas de Job, pero no su vida. ¿Y sabe quién protege la vida de Job? Dios. Y si Dios la protege, Satanás no la puede tocar. El apóstol Pablo llegó también a este momento en su vida, donde permitió el Señor un aguijón, ¿recuerdan? Le permitió un aguijón en la carne al apóstol Pablo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Así como a Job le había permitido el Señor a Satanás tocar sus bienes, todo lo que tenía, también a Pablo se le había permitido un aguijón, y dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 8. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Dice el 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Dios revelándole al apóstol Pablo la paradoja celestial. Y él entendió, lo comprendió. Y fíjate que reacciona con una paradoja también él. Dice el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él había comprendido su insuficiencia, pero también había comprendido la suficiencia de Dios, ¿sí o no? Lo había entendido. Él había entendido de dónde provienen sus fuerzas y no era de él, de sus revelaciones o lo que fuera de él, sino que dice, vienen del Señor, creador del universo, el cual permite cosas así para nuestro crecimiento. Él llegó a entenderlo y dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y para el mundo, dice, eso es contradictorio. ¿Cómo vas a ser fuerte cuando te encuentras en privaciones, en persecuciones, en dificultades, en insultos, en debilidades? ¿Cómo te deleitas en esas cosas? En Lucas capítulo 22, versículo 31, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 22, 31, llega un momento en el que nuestro Señor Jesús habla con el apóstol Pedro. Y le dice lo siguiente en el versículo 31. Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás había pedido permiso. ¿Para qué? Para tentar, para probar la vida de cada uno de los discípulos. Es el 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La razón detrás del permiso de Dios era fortalecerlos en la fe. Era que ellos dependieran de Dios y que no fueran autosuficientes, que confiaran en Dios solamente. Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, ¿sí o no? Buscando a quien devorar. Pero en cuanto al creyente, Satanás no tiene parte ni suerte en su vida, al menos que Dios le permita. Estamos hablando del creyente. Porque Satanás ya está vencido. Y no hace nada que Dios no le permita. De hecho, primera carta de Juan 4:4, se lo leo, dice así. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿en dónde? En el mundo. El Señor iba con Moisés, así como el Señor va con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso, bíblicamente, no hay razón para temerle jamás a Satanás. Bíblicamente, no hay razón. Así que la cuestión, dijimos, no es si llegará el cansancio o no, sino más bien, ¿cuándo llegará y cómo responderás? ¿Qué vas a hacer ante el cansancio? Y Dios opera bajo principios que desafían nuestra comprensión. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y como esta paradoja, cuando soy débil, entonces soy fuerte, el Señor busca que nosotros aprendamos, que dejemos a un lado la autosuficiencia y que dependamos de Dios. Que no seamos cegados por la insuficiencia, sino que sepamos que hay un Dios que todo lo puede y Él es el que va con nosotros.
Y la Biblia está llena de muchas paradojas. Otra de ellas es perder la vida para ganarla. Dices, ¿cómo vas a perder la vida para ganarla? Bueno, estamos dando nuestra vida por el Señor para ganar una eternidad con el Señor. O dar para recibir. Dices, ¿cómo es posible que recibir, dar? El profeta Isaías, en ese versículo base que tomamos de Isaías 40, cuando lo leemos a partir del versículo 27 al 31, el profeta usa 3 veces la palabra cansancio y fatiga. Isaías 40, del 27 al 31. ¿Por qué será? Y te digo por qué, porque ya vimos en el primer mensaje, estuvimos hablando del contexto de Isaías 40 para entender bien los mensajes que vamos a estar hablando como el día de hoy. Cuando el pueblo venía saliendo de aquel exilio babilónico, el pueblo estaba exhausto, el pueblo estaba agotado, estaba cansado por todas las circunstancias, por lo que el Señor había hecho, y estaban débiles también, no solamente de cuerpo, sino de espíritu. Y tenemos que entender que el cansancio no es pecado. El pueblo estaba cansado, sin embargo, ese no es pecado, sino más bien lo que tú haces o lo que te lleva a hacer ese cansancio espiritual es lo que pudiera llegar a ser pecado, la forma en que tú respondes. El cansancio no es pecado, sino que el cansancio nos tiene que llevar a depender de Dios, nos tiene que llevar a confiar en el Señor, a buscar la fuerza y nuestra fortaleza en el Señor. Puedes tú tener mucha fe, sin embargo, tener mucha fe tampoco va a eliminar las luchas. Van a llegar, por más fe que tengas. Tú puedes ser una persona con una fe inquebrantable, pero las luchas van a venir. Y ahí es donde se va a ver tu fe. Y la fe que tú tengas, lo fuerte o lo débil que sea, aquella va a proveer las herramientas necesarias para enfrentar aquel cansancio. No es lo mismo enfrentar un desafío como el cansancio conociendo a Dios que no conociéndolo. Porque aquel que no conoce a Dios se hunde en la depresión. Pero aquel que conoce a Dios se va con el Señor. Y cuando está en el cansancio, toma las fuerzas en el Señor y rebota con más fuerza. Porque cuando es débil, es fuerte. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos terminando, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, Jesús. Y dice el versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ver que el Señor se compadece de nosotros. Él sabe las debilidades, Él las conoce. Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que no puedes decirles, es que tú no sabes, Señor. No, sí sabe. Porque a veces alguien les dice ahí al Señor, no, es que tú no sabes, Señor, cómo me siento. Y el Señor dice, ¿cómo que no? Dice la palabra que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nuestro Señor Jesús mismo sintió el peso del cansancio también. Mateo 26:38 lo dice así. Mateo 26:38 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesús mismo sintió el peso del cansancio, de la angustia, como parte de esa humanidad. Así que Él sabe muy bien y se identifica con nosotros en nuestras angustias, en nuestras tristezas, se identifica. Él sabe muy bien, dice el 38. Entonces Jesús le dijo,
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y déjeme decirle que el estrés emocional provoca cansancio. La tristeza puede ser la respuesta a situaciones estresantes, pero ¿sabe una cosa? El Señor nos da su ejemplo de qué hacer en esos momentos estresantes, en estos momentos de tristeza. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Dice así, dice el versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Oró. El Señor lo llevó en oración y ¿sabe qué hizo? Se sometió a la voluntad del Padre. Así como cuando tú y yo pasamos por una situación triste o por una angustia, el Señor nos da su ejemplo. Ve, póstrate delante de Dios, ora a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando oras al Señor? Dice Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43 dice lo siguiente. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tú vienes al Señor, encuentras tus fuerzas. Ahí las encuentras. Dice el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Los discípulos estaban en otra fase del cansancio. Dice el versículo 45. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa, ¿qué dice? De la tristeza. Estaban exhaustos. Yo creo que estaban llorando y tan entristecidos que se quedaron dormidos. Estaban cansados. En lugar de haber encontrado la fuerza para seguir orando, se entristecieron de tal manera que se durmieron. Y dice 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y muchos hermanos, en la impotencia, caen en depresión. Y en lugar de confiar en Dios, se cansan. Y en lugar de esperar en el Señor, se duermen, están exhaustos. Pero la promesa de Dios es fortaleza. Los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe una cosa? Esta es una promesa que viene de Dios, pero está condicionada. Es una promesa condicional. Y una promesa condicional es aquella cuyo cumplimiento depende de la ocurrencia de un evento o la satisfacción de una condición específica. ¿Sabe cuál es la condición? Esperar a Jehová. Puedes encontrar fuerzas, vas a tener nuevas fuerzas, pero la condición es espera. No te desanimes, no te desalientes, no pierdas la esperanza, espera a Jehová. Esa es una promesa condicional. ¿Quieres fuerzas, las fuerzas de Dios? Espera a Jehová. Hay otra promesa que la podemos encontrar. Vaya conmigo en su Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 28. Que también está condicionada. Mateo 11, 28. Dice así. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Esa es otra promesa, también es condicional. ¿Quieres descanso? ¿Qué dice el Señor? Ven a Él. El Señor, ven a mí.
¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados, los que están angustiados y preocupados, lo dice la traducción lenguaje actual también. La traducción Palabra de Dios para Todos dice los cansados y agobiados. La Nueva Traducción Viviente dice los que llevan cargas pesadas. Todas estas tienen la misma definición. Estás cargado, estás cansado, estás preocupado, estás angustiado, agobiado. Lleva tus cargas al Señor. Ven a Él. Si estás trabajado y cargado, y Él dice, ¿qué es lo que dice? Que nos hará descansar. Él nos va a hacer descansar. Y esto fue lo que el Señor le había dicho a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estaba diciendo, tienes que esperar a Jehová. Significa, confía plenamente en Dios. Confía en Dios. Aguarda con fe, con esperanza. Fortalécete en el Señor. Y esto implica no solamente esperar pacientemente, sino también tener una convicción firme de que Dios va a actuar. Y lo hará en su momento oportuno. Te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. De hecho, primera carta de Juan 3 dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera carta de Juan, capítulo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Tenemos la esperanza en el Señor? A través de la palabra nos purificamos. Entendemos la paradoja del descanso en la insuficiencia y decimos: Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me está bloqueando la insuficiencia, Señor, yo sé que tú eres suficiente. Y confío en ti. Que dice tu palabra, Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo, ¿qué? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. ¿Qué significa que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria? Significa que aunque nuestros propios recursos puedan agotarse o escasearse ante los desafíos gigantescos como los que enfrentaba Moisés con Israel, Dios es una fuente inagotable, disponible desde lo alto para todo el que viene a Él. Job pasó por un momento difícil, lo sabemos. Y cuando llegas al capítulo 42 de Job, vaya conmigo, Job 42, versículo 1. Vemos que Job se le había pasado defendiendo su pureza, defendiendo y argumentando su inocencia. O sea, no sé por qué me pasa todo esto, y argumentaba y seguía defendiendo lo que él no había hecho nada, decía. Y no fue hasta que entendió la paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando entendió en mi insuficiencia, puedo descansar y confiar en Dios. Que el Señor, dice el versículo 1, entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Dice el versículo 3. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¿Soy yo? Dice él, soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Y dice el 4, tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le dijo el Señor. Y dice el 5, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto, dijo Job. Fíjate lo que dijo: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Él había entendido, reconoció que solo Dios tiene el control de todo, y fue entonces cuando reconoció y se retractó y se arrepintió que el Señor lo restauró.
Dice el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y así como la fortaleza tiene una condición, también el descanso, dijimos, tiene una condición. La fortaleza, la condición es en esperar en Jehová. Y el descanso, la condición es en venir a Él. Y el Señor sigue buscando que nosotros, sus hijos, vengamos a Él, dejando nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestro cansancio. Y Él es el que nos restaura, Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos da el descanso que necesitamos. Amén. El Señor respeta la decisión. Él dice, yo te invito a que vengas, pero si tú no quieres venir a Él, el Señor dice, pues, tú sabrás. Él respeta la decisión, sin embargo, sí nos hace una invitación. Y cada uno de nosotros nos hace esa invitación y nosotros decidimos si venimos a Él y dejamos nuestras cargas o no. Nosotros no hacemos nada con no venir al Señor. El Señor simplemente no pierde poder, no pierde nada. El Señor dice, yo te estoy ofreciendo algo que tú necesitas, pero tú tienes que poner tu parte y venir al Señor. Y como creyentes, si caes en el cansancio o si caes en estar viendo en la insuficiencia que tienes, pues el Señor te hace una invitación y te dice, ven a mí y yo te voy a dar descanso. Ven a mí y yo te voy a dar fuerzas. Y la Biblia nos aclara muchas veces y muy consistente de que Dios está profundamente interesado en nuestro bien. Y el Señor busca nuestro bienestar. Por eso el Señor vino y murió por nosotros. Y lo invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia, Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.